El mundo no se rompió. Eso fue lo más inquietante. Después de lo ocurrido, no hubo terremotos, ni cielos incendiados, ni un colapso visible. El pueblo siguió existiendo, respirando con la misma rutina de siempre. Las personas despertaron, prepararon café, abrieron puertas, saludaron a vecinos cuyos nombres seguían recordando, casi todos. Pero algo había cambiado. No era una ausencia concreta. Era una incomodidad persistente, como cuando se entra a una habitación y se sabe que algo no está donde debería, aunque no se recuerde qué. El banco de la plaza seguía allí, vacío, nadie se sentaba en él, no porque estuviera prohibido, ni porque diera miedo, simplemente. Nadie lo elegía. Las personas pasaban de largo, sin darse cuenta de que evitaban ese lugar con una precisión casi matemática. Esan lo observaba todo, ya no estaba atado a un punto fijo. Desde la transformación de Clara, su percepción se había expandido. Podía sentir los bordes de la grieta, como una presión suave en la realidad, un lugar donde las reglas eran menos estrictas. «Esto es nuevo», murmuró. El vacío no había regresado del todo, pero tampoco se había ido. Se movía en los márgenes, analizando, ajustando, aprendiendo. En una casa al extremo norte del pueblo, una mujer despertó sobresaltada. Había soñado con alguien sin rostro, alguien que le hablaba sin palabras. Acidlinó les Vantards, notó algo extraño, una fotografía caída en el suelo, la recogió. Era una imagen antigua, borrosa. En ella aparecía un grupo de personas, y un espacio vacío entre dos de ellas, un hueco demasiado perfecto para ser casual. La mujer frunció el ceño. ¿Quién estaba ahí?, susurró. No obtuvo respuesta. En la escuela, un niño levantó la mano durante la clase. Maestra, dijo, ¿por qué siento que alguien nos falta? La maestra abrió la boca para responder. Y se detuvo. Porque, por un instante, sintió lo mismo. Esan caminó hasta el límite invisible de la grieta. No podía verla, pero la zona era como un eco constante, un recuerdo sin dueño. ¿Sigues aquí?, dijo en voz baja. No hubo respuesta inmediata. Luego, una vibración suave, casi afectuosa. No palabras, presencia, no estás sola, añadió, aunque nadie pueda recordarte. El vacío reaccionó. Desde lo profundo de la realidad, algo comenzó a reorganizarse, no con violencia, sino con una precisión quirúrgica. Nuevos patrones aparecieron en los sueños de las personas. Sombras que no correspondían a ningún objeto. Pensamientos que no llevaban a ninguna conclusión. «Estás sembrando miedo», dijo Esan. «No comment». Ahora es más sutil. En la iglesia, el sacerdote olvidó un párrafo entero de su sermón. En su lugar, habló de sacrificios sin nombre, de actos que nadie agradecería, de salvaciones invisibles. Al terminar, no supo por qué había dicho esas cosas. Pero varias personas lloraron. Esa noche, el banco de la plaza crujió, solo un poco. Como si alguien se hubiera sentado allí. Aunque nadie lo vio. Y en la grita, algo respondió al contacto, no con voz. Con intención, el mundo había aprendido que podía resistir. Ahora debía aprender el precio. El primer error fue pequeño. Tan pequeño que nadie lo notó. Un hombre caminó por la calle principal rumbo a su trabajo, como todos los días. Saludó al panadero, esquivó el charco frente a la ferretería, contó mentalmente los pasos hasta la esquina. Siempre lo hacía, era una costumbre absurda, pero constante. Ese día, al llegar al final de la calle, el número no coincidió. Había un paso de más. Se detuvo, confundido, miró atrás. La calle parecía idéntica, misma longitud, mismos edificios. Pero su cuerpo sabía que algo no encajaba. «Debo estar cansado», murmuró, siguió caminando. El segundo error ocurrió esa misma tarde. Una mujer intentó recordar el rostro de su madre.
No su voz, no su nombre, su rostro. Lo había visto miles de veces, cerró los ojos. Y la imagen se deshizo como humo. Cinti penicó. No porque la hubiera olvidado, sino porque sabía que no era normal. Esan observaba esos detalles con creciente preocupación. No es olvido, dijo, es desplazamiento. La grieta no se expandía, se filtraba, como humedad entre paredes. El vacío había aprendido. En lugar de borrar personas completas, ahora alteraba la lógica de lo recordable. Dejaba los hechos intactos, pero corroía las conexiones emocionales. Los recuerdos seguían ahí, solo que ya no significaban nada. Eso es peor, susurró Esan, mucho peor. Esa noche, alguien se sentó en el banco de la plaza. Un joven no sabía por qué había elegido ese lugar. Solo sintió una necesidad extraña, como si el banco lo estuviera esperando. Al sentarse, una oleada de sensaciones lo atravesó. No Imgen. No palabras, presencias, sintió tristeza sin causa, amor sin rostro, sacrificio sin historia. Las lágrimas comenzaron a caerle sin que pudiera detenerlas. Perdón, susurró, sin saber a quién, desde la grieta. Algo respondió. No con consuelo, con aceptación. El vacío reaccionó con furia silenciosa. ¡Esa madre! Los sueños del pueblo se sincronizaron. Todos soñaron lo mismo. Un lugar incompleto. Un espacio donde debería haber alguien. Una decisión tomada sin aplausos. Nadie vio un monstruo. Nadie escuchó gritos. Pero todos despertaron con el corazón acelerado y la certeza de que habían sido testigos de algo prohibido. En la escuela, los niños comenzaron a dibujar la misma figura, una silueta sin rasgos, rodeada de líneas quebradas. Cuando la maestra preguntó qué era, ninguno supo responder. Solo está, decían. Esan comprendió entonces. Te estás filtrando en ellos, dijo hacia la grieta, no como recuerdo. Como efecto. La respuesta llegó como una presión suave en el aire, presente. El vacío ya no podía borrar eso, pero no se rendiría. Al anochecer, una grieta diferente apareció, no en el espacio, en una persona. Un anciano se quedó mirando su reflejo demasiado tiempo. Algo en su rostro parecía mal colocado, no deformado. Desplazado, ese no soy yo, susurró. El vacío estaba probando un nuevo método. Si no podía borrar la resistencia, la imitaría. Esan sintió el peligro de inmediato. Está creando falsos vacíos, dijo, imitaciones, versiones huecas de personas. El pueblo no lo sabía aún. Pero el verdadero horror acababa de empezar. Porque ahora el enemigo no venía de fuera. Venía desde dentro de la gente. Y nadie sabía cómo distinguirlo. El primer falso vacío no fue descubierto, fue aceptado. El anciano volvió a su casa esa noche convencido de que la sensación había sido pasajera. Se miró al espejo otra vez, buscó el error. Y no lo encontró. Su reflejo le devolvió la mirada con normalidad, sonrió, aliviado. Lo que no notó fue que su sonrisa duró una fracción de segundo más de lo natural. A la mañana siguiente, saludó a su vecina como siempre. Le preguntó por su nieto, comentó el clima. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, cuando la mujer se alejó, sintió un escalofrío inexplicable. Algo no estaba ahí. Pensó algo faltaba. No supo qué. Esan observaba desde la grieta, con una atención casi desesperada. Está copiando estructuras, murmuró conductas, hábitos, memorias superficiales. El vacío no creaba monstruos. Creaba sustitutos funcionales. Personas que cumplían su rol en el mundo, pero que ya no sostenían nada dentro. El pueblo comenzó a llenarse de silencios incómodos. Conversaciones que se apagaban sin razón. Miradas que duraban un poco más de lo debido. Risas que sonaban correctas, pero no provocaban nada.
La gente lo siente, dijo Esan. No lo entiende, pero lo siente. Una mujer discutió con su esposo por una tontería. Mientras gritaba, se detuvo de pronto, confundida. ¿Por qué estoy enojada? Preguntó, no obtuvo respuesta. En la escuela, un niño olvidó cómo se sentía estar triste. Sabía cuándo debía llorar, sabía qué gesto poner. Pero la emoción no llegaba. Es como si alguien me apagara por dentro, dijo. Esa noche, Esan sintió algo nuevo. Una presencia que no pertenecía al vacío original ni a la grita. No, susurró, esto no. El banco de la plaza volvió a crujir. Pero esta vez, dos personas se sentaron allí. Una era real, la otra no. Nadie lo vio. Pero la grieta reaccionó con violencia. La presión en la realidad aumentó, como si dos fuerzas incompatibles se empujaran desde dentro del mismo espacio. «Estás cruzando una línea», dijo Esan, con furia contenida. El vacío respondió sin voz, pero con una claridad brutal, si no puedo borrar la resistencia. La diluiré. Las imitaciones comenzaron a multiplicarse. No aparecían de golpe. No reemplazaban personas de inmediato. Primero, erosionaban pequeños gestos, una emoción que ya no llegaba. Un recuerdo que no dolía, una alegría que no se sentía propia. Luego, el resto seguía. El pueblo empezó a dividirse sin saberlo, los que aún sentían, y los que solo sabían cómo aparentarlo. Clara, o lo que quedaba de ella, percibió el cambio. La grieta vibró con intensidad, como si algo la estuviera infectando. Esto es culpa mía, pensó, sin palabras. Le di una idea. El vacío estaba usando su mayor miedo como arma, un mundo que siguiera funcionando, sin humanidad real. Esan comprendió entonces la verdad más aterradora. Si esto continúa, dijo, nadie desaparecerá. La grieta respondió con una presión triste. Pero nadie estará realmente vivo. En algún punto del pueblo, una niña miró a su madre y no sintió nada. Ni amor, ni rechazo, solo reconocimiento funcional y por primera vez. El pueblo empezó a sospechar de sí mismo. La sospecha fue el detonante. No llegó como una revelación colectiva, ni como una alarma evidente. Fue un susurro que comenzó a repetirse en distintas mentes, siempre de forma aislada, siempre acompañado de culpa. ¿Y si no soy yo? Un hombre se detuvo frente al espejo del baño durante varios minutos. Se tocó el rostro, la barba, las arrugas conocidas. Todo estaba en su lugar, todo respondía. Y aún así, algo dentro de él no reaccionaba. Debería sentir algo. Susurró, no sintió nada. En otra casa, una mujer abrazó a su hijo después de una pesadilla. El niño temblaba, lloraba. Ella sabía exactamente qué decir, qué gesto hacer, cómo apretarlo contra su pecho. Ejecutó cada movimiento con precisión perfecta, pero no hubo calor, no hubo miedo reflejado. No hubo amor. Cuando el niño se calmó, la mujer se quedó sola en la habitación, mirando sus manos como si no fueran suyas. Algo está mal conmigo, pensó. Esan ya no podía observarlo todo. Las imitaciones estaban interfiriendo con la grieta. Cada falso vacío creaba una distorsión, un eco hueco que debilitaba el espacio de resistencia. Clara lo sentía como una presión constante, una marea que intentaba inundarlo todo sin violencia. «Está ganando tiempo», dijo Esan. «Está dejando que el mundo se vacíe solo». El banco de la plaza se convirtió en un punto crítico. Las personas comenzaron a sentarse allí sin saber por qué. No todas, solo aquellas que aún sentían, o aquellas que ya no estaban seguras de hacerlo. Una noche, dos hombres se encontraron frente a frente en ese banco. Se miraron durante varios segundos. «¿Te pasa algo raro últimamente?», preguntó uno. El otro abrió la boca y no supo qué responder, porque por primera vez
No sabía si la pregunta iba dirigida a su cuerpo, o a lo que lo habitaba. La grieta reaccionó. Una vibración profunda recorrió el aire, imperceptible para la mayoría, pero devastadora para las imitaciones más recientes. Algunas personas se detuvieron de golpe. Otras cayeron de rodillas, como si algo dentro de ellas hubiera sido desconectado. ¡Basta!, exclamó el vacío. Su voz ya no era calma, no era paciente. Esto se suponía que sería gradual. Continuó. Tú lo estás acelerando. Esan respondió con firmeza. No puedes copiar lo que no entiendes. El vacío guardó silencio. Luego habló con una claridad aterradora. Entonces haré que elijan. Esa misma noche, el pueblo soñó de nuevo. Pero esta vez, el sueño no era igual para todos. Algunos soñaron con un mundo plano, tranquilo, sin dolor ni pérdida, un lugar donde nada importaba demasiado. Y eso era un alivio. Otros soñaron con el banco, con la grita, con una sensación insoportable de significado de sacrificio, de ausencia que dolía. Al despertar, la diferencia fue clara. Algunos se levantaron en paz, otros con lágrimas que no podían explicar. El vacío había planteado una elección silenciosa, sentir y sufrir, o dejar de hacerlo. Clara percibió la trampa. Si elige no sentir, pensó, él gana sin borrar a nadie. Esan comprendió el horror completo. Está ofreciendo anestesia existencial, dijo, y muchos la aceptarán. Una mujer caminó hasta el banco de la plaza al amanecer, se sentó, cerró los ojos. «No quiero seguir sintiendo esto», susurró. El banco no respondió. La grieta sí, no con alivio. Con memoria, la mujer se levantó llorando. «Lo recuerdo todo», dijo. Y duele, pero al irse, notó algo distinto. No estaba vacía. Estaba despierta. El vacío rugió, esta vez sin ocultarlo. «No puedes hacer eso», exclamó. «No deberían poder despertar». Esan sintió como la grieta se expandía un poco más. «No les estás quitando nada», dijo. «Solo les das la opción de olvidar, y algunos prefieren recordar». El vacío entendió, demasiado tarde, su error. Cuantas más personas despertaban, más evidente se volvía la diferencia entre lo real y lo hueco. Las imitaciones comenzaron a fallar, a retrasarse, a perder sincronía. Una cayó en mitad de la calle, vacía, sin resistencia. La gente gritó. Por primera vez, el horror fue visible. El pueblo ya no podía fingir normalidad. La grieta latía con fuerza. Clara, sin forma, sin nombre, sin cuerpo, sostuvo el límite con lo último que quedaba de sí, no como persona como de Sizin. Y el vacío supo, en ese instante, que había cometido el único error imperdonable. Había enseñado a la gente a darse cuenta. El pueblo ya no dormía igual. No porque hubiera gritos, ni caos, ni persecuciones. Dormía mal porque, incluso en silencio, algo estaba despierto. Las noches se volvieron densas, como si el aire pesara más después del anochecer. La oscuridad no traía miedo inmediato, sino expectativa. La certeza de que algo estaba por ocurrir. Las personas que habían despertado lo sabían. No podían explicarlo con palabras, pero se reconocían entre sí. Bastaba una mirada sostenida. Un gesto incomplet, una pausa incómoda en mitad de una frase. «Tú también lo sientes», decían sus ojos. Y el otro asentía, casi imperceptiblemente. Esan observaba con una mezcla de orgullo y terror. «Nunca había visto esto», dijo. «Está ocurriendo demasiado rápido». La grieta se había estabilizado, pero no fortalecido. Era como una herida que deja de sangrar, pero sigue abierta. Clara, o lo que quedaba de ella, mantenía la forma a costa de algo que esa no podía medir. «Te estás agotando», susurró. La respuesta llegó sin palabras, una presión suave. Una aceptación tranquila. El vacío dejó de esconderse al tercer día.
No apareció como una figura ni como una voz dominante. Se manifestó a través de coincidencias imposibles. Calles que llevaban al mismo lugar sin importar el camino tomado. Relojes que marcaban la misma hora durante horas. Personas que comenzaban una frase y otra la terminaba desde el otro lado del pueblo. «Está sincronizando», dijo Esan. Preparando una integración total. Ya no buscaba borrar ni reemplazar, buscaba unificar. El banco de la plaza se convirtió en el epicentro. Cada noche, más personas se reunían allí sin convocarse. Se sentaban en silencio, mirando al espacio vacío frente a ellos. Nadie hablaba. No hacía falta. Si lo hace aquí, pensó Esan, afectará a todos a la vez. Una mujer rompió el silencio por primera vez. «Si seguimos así», dijo. «¿Qué pasará?» Nadie respondió, porque todos sentían la misma respuesta. El vacío habló entonces, no desde el cielo, no desde la tierra, desde dentro de cada uno. «Han probado lo que es sentir», dijo, «y han visto lo que cuesta. Esto puede terminar ahora». Algunos temblaron, otros apretaron los puños. «No habrá más imitaciones», continuó. «No habrá más desgaste. Solo silencio, estabilidad, un mundo sin grietas». Esan gritó, «Está mintiendo». Pero no todos lo escucharon. El vacío no ofrecía destrucción, ofrecía descanso. «Si aceptan», dijo, «ella dejará de sufrir». La grieta se estremeció. Por primera vez, Clara sintió algo parecido al dolor consciente. «No», pensó, «no los uses». El vacío insistió. «No es sacrificio si nadie sufre». Algunas personas comenzaron a dudar. Porque recordar dolía, porque sentir cansaba, porque vivir así exigía demasiado. Un hombre se levantó del banco. «Estoy cansado», dijo. «No quiero seguir luchando contra algo que no entiendo». El vacío se acercó a él, no como presencia visible, sino como alivio inmediato. El hombre suspiró y su postura se relajó. «Eso es», susurró la voz. «Déjà tire». Esan sintió pánico. «Si suficientes aceptan», dijo, «la grieta colapsará sin violencia. Clara desaparecerá del todo». La presión aumentó. El pueblo entero parecía contener la respiración. Y entonces, algo inesperado ocurrió. «Un niño habla, si ella se va», dijo con voz temblorosa. «¿Quién va a recordarnos cuando nos toque a nosotros?» El silencio fue absoluto. El vacío no respondió de inmediato, porque esa pregunta no estaba prevista. El silencio que siguió a la pregunta del niño fue distinto a todos los anteriores. No fue vacío, fue peso. Las personas reunidas en la plaza sintieron como algo se tensaba dentro de ellas, como si la realidad misma estuviera esperando una respuesta correcta, o al menos una honesta. El vacío tardó en hablar, por primera vez desde que había mostrado su verdadera intención. «Nadie tendrá que recordar», dijo finalmente, «porque nadie se perderá». Esan sintió un estremecimiento. «Eso no es vida», respondió, «es conservación sin significado». El vacío no discutió, no necesitaba hacerlo. La propuesta era tentadora porque era simple. No más dolor, no más miedo, no más esfuerzo por sostener lo que inevitablemente se pierde. Algunos bajaron la cabeza. Otros cerraron los ojos. Clara sintió cómo la grieta comenzaba a comprimirse. No por ataque, sino por rendición parcial. Cada persona que aceptaba interiormente la idea debilitaba un poco más el espacio que ella sostenía. «No los culpes», pensó. «Yo elegí esto, ellos no». Esan percibió algo nuevo. «Clara», dijo. «El vacío no está intentando destruirte ahora». Ella lo entendió. «Quiere que yo elija irme». El vacío habló otra vez, esta vez solo para ella. «Puedes detener esto», dijo. «Basta con soltarte. Yo cuidaré del resto». La grieta vibró con dolor contenido. «No le creas», advirtió Esan.
No cuida, preserva. Clara sintió el cansancio acumulado como una marea final. Ya no tenía recuerdos propios que perder. Ya no tenía identidad que sostener. Solo quedaba la decisión. Repetida una y otra vez. Un anciano dio un paso adelante. Yo recuerdo a alguien. Dijo, no sé quién era, pero sé que hizo algo por nosotros. Miró al banco vacío, y sé que, si dejo de sentir esto, esa persona habrá desaparecido del todo. Una mujer lo siguió. Duele, dijo, pero es real. Más personas comenzaron a hablar. No con discursos, con confesiones simples. Fragmentos de humanidad que el vacío no podía imitar sin romperse. La presión se intensificó. El vacío alzó su voz por última vez. Esto terminará mal, advirtió. El mundo no fue hecho para sostener tanto significado. Clara tomó la decisión final. No de resistir, no de luchar, de cerrar. La grieta comenzó a cambiar de forma. Ya no era un espacio abierto, sino un límite definido. No expulsaba al vacío, lo contenía. No puedes encerrarme, dijo el vacío. Soy parte del proceso. Lo sé, respondió Clara. Por eso no te destruyo. El cierre fue lento. Dolorosamente lento. Cada segundo exigía algo que Clara ya no tenía. Esan sintió como su presencia comenzaba a disiparse también, absorbida por la estabilidad que se estaba formando. Gracias, le dijo, por elegir incluso cuando no quedaba nadie que pudiera pedírtelo. La grieta se selló, no con luz, no con ruido, con normalidad. El pueblo quedó en silencio. Las personas respiraron. El banco de la plaza volvió a ser solo un banco. Clara ya no estaba, tampoco el vacío, al menos no como antes. El mundo siguió, pero algo había cambiado para siempre. En momentos aleatorios, personas de lugares distintos sentirían una punzada inexplicable al ver a alguien desaparecer de su vida. Un recuerdo persistente de que alguien, en algún momento, eligió cargar con lo que nadie quería cargar. No sabrían su nombre, no sabrían su historia. Pero cuando llegara el momento, recordarían que vale la pena sentir, incluso si duele. Y en el fondo de la realidad, muy lejos de cualquier pueblo, el vacío esperaría, más cauteloso. Porque ahora sabía algo que nunca había aprendido antes: el mundo puede olvidar personas, pero no puede olvidar una decisión consciente. Pasaron años, no muchos, los suficientes como para que el pueblo olvidara que alguna vez fue distinto. Sin recordar exactamente qué había cambiado, San Halo siguió existiendo. Creció un poco, perdió algunas casas, ganó otras. Nuevas personas llegaron, viejas se marcharon, nada extraordinario. Nada que mereciera ser registrado en libros o noticias. Y, sin embargo, algo nunca volvió a encajar del todo. Había momentos, breves, casi imperceptibles, en los que la gente se detenía sin razón aparente. En medio de una conversación, al cruzar una calle, al mirar por una ventana. Era como si el mundo hiciera una pausa diminuta, apenas un parpadeo. Y luego continuara. Nadie hablaba de eso, pero todos lo sentían. El banco de la plaza fue retirado. No porque estuviera roto, ni por decisión oficial. Simplemente, una mañana ya no estaba. Nadie recordó cuando se había hecho el cambio. Nadie reclamó su ausencia, excepto una niña. Aquí había algo, dijo un día, señalando el espacio vacío. Algo importante. Su madre sonrió con suavidad. Solo era un banco, respondió. La niña negó con la cabeza. No, insistió. No era solo eso. Esa noche soñó con un lugar sin nombre. Un espacio tranquilo, sostenido por una presencia que no podía ver. Al despertar, lloró sin saber por qué. Le dolía el pecho. Como si hubiera perdido a alguien que nunca conoció. En otra parte del pueblo, un hombre mayo comenzó a escribir. No sabía qué.
Solo sentía la necesidad urgente de dejar algo atrás. Llenó cuadernos enteros con frases incompletas, ideas que no terminaban de cerrarse, palabras como recuerdo, decisión, precio. Cuando releía lo escrito, no siempre entendía lo que había querido decir, pero no lo rompía. Esto importa, se repetía, aunque no sepa por qué. A veces, al dormir, sentía una presencia cercana, no invasiva, no amenazante, algo que observaba con una atención serena. No hablaba, no pedía nada, solo estaba. El vacío seguía existiendo. Pero había cambiado, ya no avanzaba con la misma libertad. Donde antes el olvido se extendía sin resistencia, ahora encontraba fricción, pequeñas anomalías. Personas que recordaban más de lo esperado, lugares que conservaban nombres demasiado tiempo. No es ella, pensó el vacío, pero es su efecto. La decisión había dejado cicatrices en la realidad, y las cicatrices, incluso cuando sanan, modifican el movimiento. En un hospital lejano, una mujer despertó de un coma prolongado. Los médicos estaban sorprendidos, no había explicación clara. Al preguntarle si recordaba algo, ella tardó en responder. No di yo, pero sé que alguien me sostuvo cuando no podía hacerlo sola. No supo explicar cómo lo sabía, solo lo sabía. Esa ya no existía como antes. Su conciencia se había diluido con el cierre de la grieta, repartida en fragmentos imperceptibles. A veces, en decisiones pequeñas, alguien eligiendo quedarse cuando era más fácil irse, algo de él resonaba, no como voz, como impulso. El mundo no se volvió mejor, pero se volvió menos frágil. Y eso, el vacío lo sabía, era peligroso. Porque un mundo que aprende a soportar el peso del significado no se rinde fácilmente. En lo profundo de la realidad, algo observaba con paciencia renovada, esperando no a que alguien recordara un nombre, sino a que alguien, otra vez, eligiera. El primer error fue tan pequeño que nadie lo notó. Un nombre escrito donde no debía estar. Apareció en una libreta de registro del Ayuntamiento de San Halo, en una página que no correspondía a ningún trámite conocido, no estaba firmado. No tenía fecha. Solo una línea, escrita con una caligrafía irregular, como si la mano hubiera dudado antes de cada trazo. ¡Etán! El funcionario que lo vio pensó que era una broma. Arrancó la hoja y la tiró a la basura sin darle importancia. Pero esa noche soñó con una puerta. No recordaba haberla visto antes, pero sabía que había estado allí siempre. Al otro lado no había luz ni oscuridad, solo una presencia silenciosa que lo observaba con una atención demasiado consciente. Así Linoleic despertar, tenía la certeza incómoda de haber sido evaluado. En el mismo pueblo, la niña del banco volvió a la plaza. Se sentó en el suelo, justo en el espacio vacío, como si algo invisible la sostuviera. Cerró los ojos. Gracias, susurró. No sabía a quién se dirigía. Pero el aire a su alrededor se volvió denso por un instante, como si algo hubiera pasado muy cerca de ella sin tocarla. El vacío sintió ese gesto, no como una amenaza directa, sino como una anomalía persistente. Las personas no debían agradecer a lo que no comprendían. No debían intuir presencias que ya no existían. Esto no estaba previsto, pensó. La grieta estaba cerrada. El equilibrio había sido restaurado. Pero los residuos de una decisión consciente seguían flotando en la estructura del mundo, como polvo que no terminaba de asentarse, y el polvo, con el tiempo, se convierte en forma. En una carretera secundaria, lejos de San Halo, un hombre detuvo su auto sin saber por qué. El motor seguía encendido. La radio hablaba de cualquier cosa. Pero él sentía una presión en el pecho, una urgencia inexplicable, miró el retrovisor. Por un segundo, solo uno, creyó ver a alguien en el asiento trasero, no una figura clara. Una ausencia con contorno. Cuando parpadeó, ya no había nada.
Pero no continuó el viaje, apagó el auto y esperó. Horas después, otro vehículo se salió de la carretera en el mismo punto. Un accidente menor, nada grave, pero suficiente para que el hombre ayudara, para que alguien no muriera solo, para que una decisión cambiara un resultado. El vacío observó. Cada intervención era mínima, casi irrelevante por sí sola. Pero juntas formaban un patrón. No eran actos heroicos, eran elecciones pequeñas. Y eso era lo más inquietante. Esa no regresaba como individuo. No poda. Su identidad había sido el precio, pero su voluntad. Eso era otra cosa. La voluntad se filtra, se transmite. No necesita un cuerpo. En Saint-Olo, una grieta microscópica apareció en una pared de una casa abandonada. No conducía a ningún lugar visible, no emitía sonidos ni luces. Pero el aire a su alrededor estaba ligeramente más frío. Un perro se negó a acercarse. Un anciano, al pasar frente a ella, se detuvo y murmuró, «Otra vez no». No recordaba por qué dijo eso. Solo supo que era verdad. En lo profundo del tejido de la realidad, el vacío se replegó, no por miedo, por cálculo. Si los humanos podían aprender a dejar huellas incluso después de desaparecer, entonces el ciclo no estaba cerrado, solo había cambiado de forma. Y eso significaba una sola cosa. El final no sería silencioso. Sería elegido. El mundo no anunció el final. No hubo señales en el cielo, ni advertencias en sueños colectivos. No se abrió ninguna grieta visible ni apareció ninguna voz para reclamar atención. Todo ocurrió como suelen ocurrir las cosas verdaderamente importantes mientras nadie miraba. San Jalo amaneció con niebla. No una niebla espesa ni sobrenatural. Solo lo suficiente para borrar los bordes de las cosas. Las casas parecían flotar. Las calles se volvían inciertas a pocos metros. Era una mañana común. Y por eso mismo, peligrosa. La niña del banco ya no era una niña. Habían pasado años. Ahora caminaba por la plaza camino al trabajo, sin pensar conscientemente en ese espacio vacío que siempre le provocaba una incomodidad suave, persistente. No recordaba sueños ni palabras, solo una sensación antigua de respeto. Ese día se detuvo. No supo por qué. Miró el suelo donde antes había habido algo. Otra vez. «Murmure». No recordó haber dicho eso nunca antes. En ese mismo instante, en distintos lugares del mundo, personas completamente ajenas entre sí se detuvieron también. Un hombre en un metro abarrotado, una mujer en una sala de espera, un niño mirando por la ventana de un autobús escolar. Todos sintieron lo mismo, una pausa. El vacío despertó por completo. No como una entidad agresiva, no como un enemigo. Despertó como lo que siempre había sido, una función inevitable del universo, el desgaste, la entropía, el olvido que permite que las cosas sigan avanzando. Pero ahora había algo distinto, resistencia, no concentrada, distribuida. Esto no debería ser posible, pensó el vacío. No habló, no gritó, pensó, y en ese pensamiento reconoció el patrón. No era una persona, no era una grieta, no era un lugar, era una tendencia, una inclinación del mundo hacia el significado, incluso cuando no convenía. Esa ya no existía como conciencia, pero algo de él vibró en ese reconocimiento. No como identidad, como consecuencia lógica. No puedes borrar lo que no depende de memoria, susurró el mundo, sin voz. El vacío comprendió entonces la verdad final. Podía borrar nombres. Podía borrar rostros. Podía borrar historias completas. Pero no podía borrar una decisión repetida. Porque cada vez que alguien elegía sentir en lugar de anestesiarse, cada vez que alguien elegía quedarse cuando era más fácil irse, cada vez que alguien cargaba con algo que no le correspondía, el sacrificio se renovaba. No necesitaba Clara,
No necesitaba esa, ya no. El vacío intentó una última maniobra. No atacar. No negociar. Integrarse del todo. Si todo era olvido, entonces nada dolería. Si nada dola, entonces no habría resistencia. Durante un instante, solo uno, el mundo se volvió peligrosamente cómodo. Los pensamientos se suavizaron. Las emociones se aplanaron. La vida se volvió funcional. Y entonces, un error. Un niño lloró por algo que no entendía. Una mujer recordó una risa que ya no existía. Un anciano se negó a soltar un nombre que nadie más recordaba. Pequeñas rebeldías, insignificantes, suficientes, el vacío se replegó. No derrotado, limitado, comprendió que ya no podía dominar sin ser observado desde dentro, y decidió esperar. No días, no años, generaciones, porque eso era lo que hacía mejor. Esperar a que el mundo se cansara otra vez. En Saint-Olo, la mujer adulta, la antigua niña, dejó una flor en el suelo de la plaza. No sabía por qué lo hacía. Solo sintió que era correcto. Al alejarse, una sensación cálida la acompañó durante unos segundos, no una presencia, no una voz. Una aprobación silenciosa. El mundo siguió girando. La gente siguió olvidando. Pero algo había cambiado para siempre. Ahora, en lo profundo de la realidad, existía una certeza que antes no estaba, que incluso si nadie recuerda tu nombre, incluso si desapareces por completo, una elección consciente puede sobrevivirte, y eso era lo único que el vacío no podía borrar.